Disculpe, ingeniero, ¿puedo salir un doctor? ¿Cómo? ¿Puedo salir un doctor? Entonces, un pequeño recuerdo de Ya la fue mala ayer. ¿Y por qué no hablaste la primera, chamare? A su empresa le gustaría evaluar una propuesta de ejecución de operaciones nuevas. Usted ha elaborado el pronóstico de los flujos efectivos para ella durante los 5 años siguientes. Y estimó el costo de capital es de 12%. Me gustaría estimar un valor de continuación. Hizo los pronósticos que siguen para el último de los 5 años de lo que son de millones de dólares. Entonces, en esta tablita, los resultados son del año 100. Ingresos 1.200.000, utilidad de operación 100, utilidad neta 50, flujo efectivo libre 110, valor en libros del capital propio 400. Dice, a ver, dice, identificó varias empresas. Ya empezamos con otro problema, ¿verdad? Sí, mejor todos. ¿Cuál sería el valor de la empresa? ¿Cuál sería el valor de la empresa con estos datos? Con valor de continuación. ¿Podrían decirme? ¿Cuál sería el valor de continuación? De 5 años. Con estos datos. ¿Está claro lo que digo? ¿Cuál sería el valor de continuación? Dice, le gustaría estimar el valor de continuación, y aquí están los pronósticos. ¿Cuál sería ese valor de continuación? Si ustedes recuerdan, en el capítulo 19, yo expliqué algo. Les dije, en el método que propone Bert Marx, los autores del libro, decían que la utilidad antes de intereses, impuestos y antes de depreciación era relevante para determinar el valor de continuación. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque ese resultado viene a ser el resultado de las decisiones que toma la empresa en un año. Y ese resultado es libre de intereses, libre de todo. Por lo tanto, en base a ese resultado se podría determinar el valor de continuación de una empresa. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ahorita voy a explicar por qué no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero tomando en cuenta esa teoría del autor, ¿cuál sería el valor de continuación? ¿Cuál es la tasa de crecimiento? Dice, no tiene tasa de crecimiento, ¿no? Asumamos que sea 3%. Sí. Es 1222 el PAC. 1222. ¿Qué es lo que has hecho? He dividido el flujo del año 5 en el. ¿Cuál es el flujo de efectivo libre? Ajá. O sea, ¿has dividido en cuál? ¿Entre cuánto? Entre el costo de capital menos la tasa de rendimiento. Sería 12% menos 5%, menos 3%. ¿Y cuánto te salió? En 1222.22.
más la tasa de crecimiento. O sea, 110 por 1 más 3% entre 0.12 menos 0.03. ¿Y por qué harías eso? Porque de acuerdo a lo que tu compañero ha calculado, al flujo de efectivo libre le está dando la perpetuidad. Pero hace un momento le señalé de que para el autor era importante tomar en cuenta el valor de continuación con la utilidad de operación. Sin embargo, lo que su compañero ha analizado es correcto, ¿ya? Porque en efecto el flujo de efectivo libre viene a ser después de haber pagado incluso la deuda. ¿O no? ¿El flujo de efectivo libre es saber después de haber pagado la deuda? No. Les digo que no. Ya ven, todo lo que les digo debería resultarme. La próxima sesión voy a dar un montón de falsedades. Ustedes no tendrían que estar de acuerdo conmigo. Acabo de decir que el flujo de efectivo libre es después de haber pagado la deuda. Por lo tanto, si ese flujo lo llevo a perpetuidad, podríamos decir que la empresa vale 1.222.000.000 después de haber pagado, ¿no es cierto?, la deuda. Os digo que no, que eso es falso. Porque después de haber pagado la deuda sería el flujo de efectivo libre a capital propio. ¿Sí o no? Ahí sí habría pagado la deuda. Pero si estamos con flujo de efectivo libre, incorpora la deuda. No se olviden de esos términos. Es importante que lean el capítulo 19 para el día del examen. Entonces, si quiero interpretar 1.222.000, ¿cómo interpreto? Pero no tenemos la deuda. ¿Cómo? No tenemos la deuda para restarle. Claro, no tenemos, entonces, ¿cómo interpreto 1.222.000? O 1.222.000.000. ¿Cómo interpreto ese dato? ¿Qué significa? Si ahorita ustedes entran a la Bolsa de Valores, vamos a decir, no Silecos, a la Bolsa de Valores de Lima, y ven que las acciones, voy a pensar en la empresa Licor, ¿no? Las acciones están cotizando en 5 soles o 10 soles. Y si están cotizando en 10 soles, podría darle un valor de continuación. O bueno, ya, voy a olvidarme de la palabra valor de continuación. Están valiendo 5 soles. Esos 5 soles es propiedad de la empresa, de los accionistas. Si me dicen sí, ¿por qué sí? Si me dicen no, ¿por qué no? Si la acción de Alicor cuesta 5 soles, imagínense que estos 121.000, que haya 1.000.000 de acciones. Ya 1.000.000 de acciones en circulación, bajo este concepto. Significaría que el precio de la acción sería 1,2 dólares, ¿no es cierto? Y ese 1,2 dólares es el valor para los accionistas. El mismo ejemplo, si Alicor está cotizando 5 soles, ese es el valor de los accionistas. Está cotizando 5, ¿no? Ese valor actual. Yo te digo que no. Porque si ustedes recuerdan del capítulo 19, cuando se analiza IDECO, en el lado del pasivo se tiene una deuda de 4,5 millones a los deudores, de deuda, ¿sí o no?
Y en la estimación que hemos hecho, resulta que Indeco tiene una deuda hasta de 100 millones en los siguientes próximos años, ¿se acuerdan? Y después se calcula pues el valor presente de ese negocio. Y entonces hago la pregunta, ese valor que tiene dividido entre el número total de acciones, ¿es el valor de las acciones para los accionistas? No, se tiene que sumar la deuda. Entonces lo que se tiene que hacer es extraer la deuda. Recuerden, con el método de los múltiplos se detrae la deuda, ¿sí o no? Y recién tienen el valor de las acciones para los propietarios, para los accionistas. Entonces, en la vida real así es. Si la acción vale 5 soles, en esos 5 soles se incluye la deuda. Entonces, quien compre acciones, en otras palabras, compra los activos y los pasivos de la empresa. Así de simple. Entonces, en esa estimación que su compañero ha hecho, incluye también la deuda. Esos son los activos y pasivos que tiene el negocio. Y entonces, como dice su compañero, si yo quisiera determinar el valor a capital propio, no valor en libros, sino el valor a capital propio, lo que tendría que hacer es detraer la deuda. Y ahí sí tengo el flujo efectivo libre a capital propio. ¿Ya? Entonces, yo percibo de que ese capítulo 19 tienen que leer. Hasta el domingo me hagan mentira, porque todo el Excel, todo estimado, todo, entonces, eso los va a obligar a leer el capítulo 19. Es muy importante para que sigamos haciendo práctica, ¿no? Suena. Veamos la B. Dice, identifico varias empresas en la misma industria de subdivisión de operación. La razón, precio, utilidad de estas es de 30, y en libros 4. Estime el valor de continuación y se acepta que la razón, precio, utilidad de subdivisión en el año 5 será el mismo que el promedio de hoy de las empresas comparables. Entonces, estos ejercicios los hace el autor en el desarrollo de todo el capítulo. Entonces, lo que yo he hecho es preparar estos ejercicios de práctica para el día del examen. Porque si van a hacer en plaza, ya tienen la experiencia de valorar empresas. Solamente tomando en cuenta costos de financiamiento. Y en el caso del Indeco, tienen un escenario de inversiones de diferentes tipos de inversión. Y que maneja una sola deuda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? En la parte superior tienen lo que deben hacer. Dice beneficios en el año 5 multiplicado por el ratio precio-utilidad. ¿Cuál beneficio tomo? ¿La utilidad de operación o la utilidad neta? Beneficio en el año 5, dice. Como decía el autor, pone que la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación, ¿no es cierto?, es conveniente y aplica justamente el ratio y te dice cuánto vale la empresa. ¿De acuerdo? Y tú vas a tomar la utilidad neta, la pregunta es ¿por qué?
Y la pregunta para el autor sería, ¿por qué tomaría la utilidad de operación? Porque es lo que propone en el libro el autor. Hay que tomar en cuenta para el valor de continuación la utilidad de operación. Voy a hacer la estructura del estado de resultados para que se den cuenta y me puedan, ¿no es cierto?, me puedan hacer sus comentarios y hacer funcionar su lógica, ¿no? Tengo ventas, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, con eso voy a resumir todo. Tengo la utilidad antes de los intereses, los impuestos y antes de la depreciación. Luego viene aquí la depreciación, luego tengo las utilidades antes de igualito, ¿no es cierto? Voy a copiar, salvo depreciación, quito la D, voy a tener más ingresos extraordinarios, menos egresos extraordinarios, utilidades antes del impuesto a la renta, pago el impuesto a la renta y tengo la utilidad neta. Entonces, en esta tablita tengo la utilidad de operación que viene a ser exactamente, ¿no es cierto? Es igual a I. Y tengo también la utilidad neta que vendría a estar aquí abajo. Entonces, bajo vuestra lógica, si quiero determinar el valor de continuación a partir del año 5, ¿cuánto valía? La utilidad neta, la utilidad de operación. Su compañero dice la utilidad neta. La pregunta es ¿por qué? No me podrían decir, porque así está en el libro y 20 de marzo lo usa. Entonces no están pensando, en finanzas pensamos todo. La operativa, por eso, porque el impuesto y la amortización y la depreciación suele ser variable dependiendo de la empresa, y como estamos hablando de lo que puede ser A ver, esa es una opinión. Alguien más que quiera, tú de que has dicho utilidad neta, ¿por qué sería la utilidad neta o te retractas? Es que usted mencionó beneficio. Entonces, La utilidad de operación también es beneficio, ¿o no? He detraído todo lo que son costos de ventas y he detraído todo lo que son gastos operativos. Y además no estoy usando la depreciación, que no significa nada. ¿Qué dicen las demás señoritas? A ver. ¿Ese tipo que no opina? ¿Sí? ¿Utilidad de operación o utilidad neta? ¿Perdón? ¿Por qué? Creo que es más una lógica que podría usar. La neta no es algo ¿Has escuchado? ¿Estás de acuerdo? ¿Te ha convencido? O si no, convence a tu compañera y dile, no tiene razón por tales cosas. De eso se trata, intentemos llegar a una conclusión lógica. A ver, repito otra vez, sacándote la mano de la boca, pues, para que te escuchen mis compañeros. ¿Qué? ¿Has comido cebolla? No. Ah, ¿estás mal? Me has hecho acordar a Tarzán, dice que Tarzán cuando grita, todos los animales escapan cuando da su gritita, ¿no es cierto? Porque dice que come cebolla, grita y todos los animales se van con la cebolla. Bueno, al menos está sonriendo, ¿eh? ¿Cuál usó pues finalmente? Ah, utilidad de operación, utilidad neta. El autor propone la utilidad de operación o el UID porque dice, la depreciación no es salida de dinero. Sin embargo, si tomamos en cuenta la depreciación, entonces la utilidad neta, o sea, la utilidad va a disminuir y no va a reflejar lo que realmente se gasta en gastos operativos. Yo digo que hay que usar la utilidad neta. ¿Sabe por qué? Porque la utilidad de operación no es un flujo, entre comillas, no es un resultado
contable, ¿no es cierto?, donde no se deduce el impuesto a la renta, porque el impuesto a la renta sí es salida de dinero. Por lo tanto, si pago el impuesto a la renta, solamente me quedaría con la deuda que puede tener la empresa. Además, ustedes tienen lo que son ingresos y egresos, y en la parte de ingresos se toman en cuenta los gastos financieros, ¿sí o no? Y los gastos financieros es lo que yo pago a los bancos por la deuda. Y además se debe de traer el escudo fiscal, ¿sí o no? Por lo tanto, la utilidad neta debería utilizarse en el valor de continuación. El autor usa la utilidad de operación. Entonces, es debatible, ¿de acuerdo? El tema más bien es si interpreto el resultado de la utilidad de operación. La interpretación debe darse de que ese es el valor, ¿no es cierto?, con el ratio, tomando en cuenta de que no se ha pagado el impuesto de la renta, tomando en cuenta de que no se ha pagado, ¿no es cierto?, los intereses. Entonces, la interpretación hay que tomar en cuenta lo que no se ha hecho. Y si tomo en cuenta ese valor de continuación con la utilidad neta, debo hacer mención de que se hace uso de la depreciación como escudo fiscal, además se pagan los gastos financieros y el impuesto a la renta. Por lo tanto, el valor de continuación toma en cuenta una utilidad neta, ¿no es cierto?, más precisa, vamos a decir. Entonces, ¿qué importa la interpretación? ¿Cómo interpreta? ¿Cuáles vendrían a ser las características del A y B? Es utilidad antes de pagar los intereses, antes de pagar el impuesto a la renta y antes de la depreciación. Es una abreviación nada más. En inglés es el famoso EBIT. Entonces, como tienen el precio unitario, tienen que es 3 millones. Ahora les digo que interpreten ese valor. ¿Qué son entonces los 3 millones? Podrían interpretar el precio de utilidad, ese ratio primero para que tenga mejor interpretación de los 3 millones. ¿Qué significa precio utilidad? En análisis financiero dice el famoso PER, Price Earning, ¿no? El precio de ganancia. ¿Por qué es precio de ganancia? Porque P toma en cuenta el precio por libre oferta y demanda del mercado de valores. Y U viene a ser la utilidad en el estado de resultados. Y entonces, cuando el precio, utilidad, porque este es un dato por comparable, ¿no es cierto? Cuando yo comparo con otra empresa que es similar, si este price earning está menor que la competencia, significa que esa empresa puede tener un valor mayor, porque el mercado no está reconociendo el precio del mercado real de la empresa. Entonces, como dice acá, varias empresas en la misma industria de subdivisión de operación de relación precio-earning es de 30. Entonces, si la utilidad, en este caso estamos utilizando la utilidad de operación, lo multiplico por 30, quiere decir que esta empresa que estoy evaluando tiene un valor de 3 millones comparado con el precio del mercado. ¿Está claro? Y si comparo el valor real, pongamos que el precio unitario de la empresa que estoy evaluando fuera 20,
menor que 3 millones, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la empresa tiene techo para crecer, está subvaluada. ¿Han entendido? No se van a olvidar de esa forma como yo interpreto, o cómo se deben interpretar los ratios financieros. Entonces, la utilidad de operación es sin haber pagado el impuesto a la renta, sin tomar en cuenta la depreciación como escudo fiscal y sin tomar en cuenta los gastos financieros. Por lo tanto, esos 3 millones se está expresando, ¿no es cierto?, ese escenario de la empresa. Si tomo en cuenta la utilidad neta, que es 50, entonces significaría que 1.500.000 viene a ser un valor real, más real que el UAI o la utilidad de operación. ¿Por qué? Porque el ratio precio de mercado y utilidad está tomando en cuenta justamente la utilidad neta. ¿Está claro? Y entonces el valor se va a reflejar mejor en el mercado. Por eso les digo que es mejor tomar en cuenta la utilidad neta en lugar de la utilidad de operación, porque refleja mejor el comportamiento del mercado. ¿Han entendido? No se van a olvidar lo que estoy interpretando, porque en el examen va a ser igual. Dice valor en libros del capital propio, 400. ¿Qué significa el valor en libros? ¿Alguien me puede decir? Es el toro, los activos menos pasivos, eso lo referimos. Activos menos pasivos. Ajá. Y el total de activos con menos el total de pasivos. Total activos menos el total de los pasivos. Valor contable. Valor en libros. Podría tomarse en cuenta ese concepto, porque estaríamos extrayendo todo lo que debe, ¿no es cierto?, la empresa, las obligaciones que tiene la empresa, y entonces el valor contable sería a capital propio. ¿No es cierto? Acá dice valor en libros a capital propio. Por lo tanto, la operación que ha hecho su compañero es correcta. ¿Ya? Simplemente he identificado el título, valor en libros del capital propio. Le traigo las obligaciones y tengo el valor, ¿no es cierto?, contable. Entonces, si eso lo multiplico, dice, y el valor en libros en las compañías es de 4, de comparar. Entonces, lo que tendría que hacer es comparar el valor en libros de la compañía de acuerdo a lo que ha mencionado su compañero. Y entonces igualmente puedo llegar a una conclusión, ¿no es cierto?, que probablemente el valor en libros esté subvaluado o sobrevaluado. Este es otro indicador para medir más o menos el techo que pueda tener una empresa para crecer. En otras palabras, si la mayor parte de empresas están fuertemente apalancadas, este valor en libros, ¿no es cierto?, va a ser menor o mayor para el caso de la empresa. Repito otra vez. El valor en libros, el ratio en libros es 4, como dijimos, activos menos pasivos, representa 4 veces en las empresas comparables. Y en el caso, supongamos que el caso de la empresa que estoy evaluando tenga una deuda 50 por 50-50. ¿Este valor será mayor o menor?
El valor en libros, dice a capital propio, es 400. El promedio o el histórico de los comparables es 4. Ese es un ratio, ¿no es cierto? Ese ratio equivale a cómo sería ese ratio. ¿De dónde proviene ese 4, el valor de valor en libros? ¿Cuántas veces el activo está contenido en el pasivo? Ese es el 4. Y si en cifras tengo el valor en libros del capital propio, que es 400, y asumamos que el endeudamiento, o sea, toda la compañía sea 50-50, o sea, el apalancamiento sea 50%, ¿qué se espera? ¿Que el valor por comparable en libros sea mayor a 1600 o menor? Sería menor. Entonces, ¿es una buena señal? No es una buena señal, está fuertemente apalancada la empresa. ¿Y por qué es una mala señal? Porque los gastos financieros en esa empresa crecen y por lo tanto las utilidades netas disminuyen. Ya no se olviden de esas interpretaciones que son importantes. Bueno, este es un casito que lo estoy preparando recién para la próxima semana. Ya les voy a decir datos y ustedes arman el flujo de caja en base a esos datos. Estoy empezando a calcular, pero quitando a negrita ya me voy a tomen una fotito, ¿ya? Un ratito. A ver, un segundito. El 8 chiquitito. Una mala pasada. Ahí está, ¿está bien? La delegada. Ya. ¿Y cuál es el nombre del primero? Este caso, vamos a ver cómo les va. Este es el capítulo 18. Ah, el capítulo 18, sí. Del capítulo 18. Bueno. Dice, supongan que la Universidad Católica Santa María es una universidad con fines lucrativos. Tiene un costo de capital accionario del 10%, de la deuda 5%, de la deuda capital es del 30%. La Universidad Católica ha desarrollado un dron que monitorea plagas de irrigación de maíz. Como tenemos un fondo, esta tecnología tiene un riesgo similar a otros desarrollados por empresas mexicanas, cuyo costo de capital apalancado es del 12%. Suponga que la UCSM planea financiar una unidad de investigación especializada en drones con una razón constante de deuda capital del 25%, tasa de financiamiento 5%, sobre préstamos obtenidos. Sabemos que la Cato paga el impuesto a la renta del 29,5%. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto estima que el costo de capital apalancado para una nueva unidad de investigación es, calculen el costo promedio ponderado de capital. Costo promedio. Aquí me he equivocado, costo Promedio. sí lo hace ahorita. Capítulo 18. Sí, tengo hartos. Porque me gusta coleccionar libros. Ahí está.
Con la computadora sale un ratito. Costo promedio. Sí. No sé la inversión que es en el capítulo 19. Ah, pero hay 33. 52. Ahí está 18. ¿Qué página es? 557, ¿no? 77. Mira, 77. Ya va. Tenía que usar un lente macro. ¿Por qué la vuelta? Siete, ya, ese. Ya. ¿Cómo se halla el CDP? Eso no sé. Dice, costo de capital adicional del 10%. ¿Cuántas deudas tiene esta chica? Vamos a investigar ¿Vas a leer o vas a juzgar? Voy a salir. ¿Vas a leer o vas a juzgar? Ah, ¿quieres escribir? Pues un 10%. Capital accionario. Accionario es un 10%. Luego se da la devolución. ¿Cómo se ve esto? Ese es de acá. Ese está por número de acá. Es el valor. No, por eso por el valor de acá. Valor. No tienen dos. Ya vamos a armar la fórmula. Tú dices los dos. Ese acá. Valor en el mercado del capital. ¿Cuál es el valor? Primero vamos a marcar valores. Pero costo no. Tiene un costo de capital. No. Luego pone valor en mercado de la deuda. Hay costo de Tomando en cuenta la misma simbología, ¿no es cierto? Sí, puesto compartido. Costo de capital propio. Voy buscando los datos. Es que sí hay Hasta ahí les puedo ayudar. todo está bien. Dice con apalancamiento, entonces Costo, capital de la deuda. Todo está en tasas, ¿no? Sí, ok. Dice costo de capital. Primero el valor del mercado del capital, ¿cuál es? Valor del capital. 12% será del mercado. ¿Qué dice? Vamos a ver. Es el 300. Es la deuda, mira. Sí, nos baja deuda capital del 30%. Ya, pues entonces sería el 30%. Sería 30 entre 100, 0.30. 0.030. Ya. 0.030 entre el 600. 1800. Activos existentes. ¿Cuáles son los activos? El capital accionario, el 10%. Vamos a sacar
costo de capital apalancado es del 12%. El que dice esta tecnología tiene un riesgo similar a otros desarrolladores para el mercado, cuyo costo de capital apalancado es de 12%. Ya debería estar. Y le pone la deuda. Es que dice, de la deuda, tiene un costo de capital accionario de 10%, de la deuda 30%, la deuda sola de 30%, 35%. Tasa de financiamiento, chévere. Tasa de financiamiento, 5%. Costo capital propio. Y la tasa de corrección 25%. Es 6.17, profe. Punto 17, Ah, o sea, el 17%. ah, Tasa boliviana de impuesto. no, 6.17%. 6.17. Ajá. A ver, ¿alguien más que haya hallado? ¿Cuánto es esto? Yo lo tengo como otra forma, creo que es similar. Es el. Dice acá, la deuda capital es del 30%. Por lo tanto, capital propio pues es el 70%. ¿No es cierto? ¿Cuánto es el capital accionario? 10%. ¿Cuánto es la deuda? El 30%. ¿Sí o no? Sí. No, menos 0.2. Esto es, ¿no es cierto? Esta partecita. Sí. Y aquí necesito tomar en cuenta los otros datos que me dé el problema, al menos calculen esa otra fracción. RD. El costo capital de la deuda pide. Todo eso lo hemos hecho ustedes en el capítulo 2, 18. 18. Entonces, si van a dar el examen de la fase 1, tienen que leer los 3 capítulos obligatoriamente, Sí, si no, 18. van a estar perdidos, ¿no? Ya. Si quieren hacer prácticas para el examen, tienen que venir leídos. Si no están leídos, no van a poder hacer así esas deducciones rápidas, ¿no? ¿Qué viene acá? Costo capital de la deuda. Ah, la tasa de interés. ¿Cuánto es la tasa de interés de la deuda? Ahí está, y se acá ya la estoy viendo. 25, Se repite 2 veces. 5%. Ah, 5%, pero ese 5% tiene pues deducción de escudo fiscal, por lo tanto voy a multiplicar por cuánto. Por 29.5. Ah, 29,5%. Y si la razón constante a deuda de capital es 25%, voy a agregar también esa deuda de todo capital constante. Conclusión, ya tengo resuelto la partecita que falta. Y ya tengo el costo promedio ponderal del capital, que es lo que me están pidiendo acá, ¿no es cierto? ¿Complicado? No, ¿no es cierto? Entonces sale 8,06%. Ahí está el 70% con el 10%, ¿sí o no? ¿Están viendo el cálculo? Y de la deuda o el escudo fiscal, El 0.9 ni mierda. no es complicado, ¿no? Sumo los dos y tengo el costo promedio ponderal de capital.
Sin apalancamiento, ahí sí, eso no hace. Quiero ver, sin apalancamiento. Por eso yo. Hemos calculado con apalancamiento, ahora calculen sin apalancamiento. En otras palabras, van a trabajar con el valor presente ajustado, ¿no es cierto? Valor presente ajustado. ¿Y es hora? Sí, ¿Ya me toca? ¿Me toca salir? ¿Hasta la final no tenemos? Bueno, pues lo siento, la película se ha acabado, entonces No, pero eso la próxima sesión continúa el capítulo 6. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí nos quedamos. Han tomado fotos, ¿no es cierto? sí. A estas 3 preguntas. Tomen una fotito porque vamos a concluir. Ya avanzamos más rápido. ¿Ya? No sé si se me